Y ahora tenemos a Sergio Palazzo, secretario general de un gremio muy importante como es la bancaria. Integrás el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que no es necesariamente, digamos, si uno tuviera que graficar, no estás pegadito a esta CGT, estás más cerca de Moyano, ¿es correcto? Sí, el Frente Sindical es un espacio que se ha creado, que tiene una visión crítica de la CGT, estando dentro de la CGT, no en su consejo directivo. Bien, ¿qué te parece? ¿Bono sí, paro no? Mira, en los términos en que está planteado hasta ahora y hasta no leer el decreto, es un déjà vu del 2016 cuando era bono de 2.000 pesos y algún tipo de limitación en las suspensiones y despidos. No se cumplieron ninguna de las dos cosas. Hay que ver la letra de ese decreto. Por un lado, uno no puede negar que entre no tenerlo y tenerlo, los 5.000 pesos a muchos trabajadores le va a hacer bien. También hay que considerar que esto no sea óbice de taponar la discusión real que es la reapertura de paritaria para la recomposición permanente del salario y no por única vez a través de un bono. Y en términos generales, porque ahí hablaba Héctor recién, Daer, de que alejaba la posibilidad de una medida de fuerza. Yo quiero recordar, y hoy me puse a leer el documento de la CGT del paro del 25 de septiembre y puntualicé no menos de 14 puntos que estaban en ese documento por el cual la CGT empezaba un plan de lucha. De los 14 puntos, 13 siguen exactamente vigentes y uno tiene un paliativo como es este bono. Y entonces, de ahí que llegaste al área, hace el gol. No estás a favor, digamos, vos querés que siga el paro. Yo lo que creo es que el gobierno debería hacer un mayor esfuerzo de diálogo con una mirada un poco mucho más amplia respecto a las necesidades de los trabajadores argentinos. Pero pará, ahí vamos, yo sé que vos cuestionás el modelo económico, pero el hecho de que se haya levantado el paro, ¿cuál es tu idea sobre que no debería haberse levantado la medida de fuerza en la medida que no se hubieran satisfecho otros puntos por los cuales la CGT convocó una medida de fuerza el 25 de septiembre. Bien. ¿Qué puede pasar, Sergio, ahora con ustedes, con la CTA, con los sectores sindicales más contestatarios frente al gobierno? ¿Pueden lanzar, anticipar alguna medida de fuerza al margen de la CGT? Nosotros estamos en un análisis que no se agota simplemente en bono sí o bono no, nos preocupa y lo hemos hecho en un documento que se emitió en Ferro en la conformación de este espacio. Nos preocupa la economía, nos preocupa lo político, nos preocupa el ataque a las organizaciones sindicales. Creo que va a haber unos meses conflictivos en la Argentina, particularmente hacia fin de año, y no porque uno sea agorero de desgracias en el país o quiera desestabilizar nada, pero creo que la realidad golpea con fiereza y dureza muchos hogares, tarifas impagables, acuerdos salariales por debajo de la inflación, que no es nuestro caso en bancario, pero sé que muchas actividades no han podido recomponer. Jubilados que han perdido poder adquisitivo a partir de la ley de reforma previsional, y me parece que una economía que el propio Fondo Monetario Internacional estima en un porcentaje de caída de la economía mucho más amplio de lo que el propio gobierno dice que va a caer la economía. Creo que esto va a tener un condimento fuerte en materia de protesta y de conflictividad social. Ahora, un bono de 5.000 pesos no es lo mismo para una gran empresa, una gran corporación, que para una pyme, ¿no? Sí, por eso, Pablo, yo decía que tengo mis dudas respecto a que no sea un déjà vu del 2016 cuando se planteó el mismo tema del bono. Lo escuchaba el representante de la Unión Industrial decir que el 80% de las empresas o de las pymes no lo podía pagar, y si uno toma como referencia que el principal generador de empleo en la actividad privada son las pymes, va a confluir de que es un bono que depende cómo esté redactado, si tiene carácter de obligatoriedad o no, si lo toman a cuenta de la paritaria o no. Creo que hay muchos sectores que pueden llegar a no cobrarlo, como pasó el bono de los 2000. Perdón, es que las pymes no solamente no pueden, muchas de ellas no pueden pagar el bono de 500, sino que no pueden pagar ni pueden realmente aceptar y contabilizar los incrementos salariales que vienen, digamos, desde el sector sindical. Esta es una realidad. Entonces, esta es una rueda que no se sabe realmente cómo parar. Esto es un poco lo que me parece, cuando usted habla de diálogo, ¿sí? Sí. Me parece que el diálogo tiene que ver con imposibilidad de dialogar mutuamente. Los dos sectores tienen limitaciones serias para poder encontrar un punto de convergencia, ¿no? En una situación que es realmente crítica. Fíjese que le agregaría al análisis suyo que a lo mejor en muchas pymes le golpea más el tema de
la exorbitante suba de los servicios públicos de los que hacen uso más que la planilla salarial. En muchos casos los servicios públicos, luz, gas, que consumen, es mucho más que una nómina, porque una nómina son 2 empleados, 3, 4, 5 en una pyme, y una factura de luz que pagaba 1.000 y le viene 20.000, a lo mejor le es mucho más impactante. Yo creo que también tiene que ver con la decisión que tomen los estados, los gobiernos, cuando asumen la responsabilidad de gobernar, y algunos deciden subsidiar para que haya actividad económica y otros no, porque buscan un equilibrio fiscal. Este gobierno claramente buscó a través del equilibrio fiscal y desatendió el tema de los subsidios o tuvo una política distinta, que yo no acuerdo con esa política. Desatendió el tema de los subsidios relativamente, y además el punto es que el Estado estaba agotado con imposibilidad seria de seguir subsidiando, ¿no? Bueno, pero fíjese que por otro lado, en los sectores, por ejemplo, de la economía vinculada al agro, tomó una determinación política que fue de financiarse a sí mismo cuando decide eliminar las retenciones a los granos, disminuir la de la soja y en algunos otros ítems como minería también disminuir impuestos. Son políticas de Estado a partir de la cual... Minería no es representativa, Sergio, eso no hubiera movido la aguja. Yo te quiero preguntar... No, pero digo como gesto, para meterle, vamos a meterle un poco de pimienta a la cosa. Póngale. Vos, yo me acuerdo porque uno mismo te ha entrevistado, fuiste muy crítico de Kicillof, dijiste... Es un gorila en su momento. Una actitud gorila. Una actitud gorila, bla, bla, bla. ¿Sería un ministro de Economía viable ahora? Vos te has aproximado, yo siempre te hago el chiste, te has vuelto kirchnerista de grande, porque vos fuiste muy crítico en su momento de Cristina, si bien no tenías del todo rota tu vínculo, eras crítico, tenías como una distancia. ¿Ahora te aceptarías a Kicillof, por ejemplo, de ministro de Economía? Es una pregunta compleja, te voy a contestar porque si no quedan varios temas pendientes. Uno, mis diferencias con el gobierno anterior tenían que ver básicamente con la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Segundo, con la discusión paritaria, porque con el gobierno anterior y con este siempre voy a discutir, tratar de mantener el poder adquisitivo de los compañeros que represento. Pero en el fondo compartí muchas políticas que desarrolló el gobierno anterior, particularmente una política de paritaria que era mucho más flexible para los trabajadores en materia de recuperar poder adquisitivo. Con Kicillof, en aquella nota que me hiciste vos para La Nación, lo que dije fue que tuvo una actitud gorila porque él, a partir de esta discusión salarial que teníamos los bancarios y el tema del impuesto a las ganancias, había empezado a sacar cuenta de cuántas mochilas compramos, cuánta plaza de turismo. Y dije, eso lo hace el gorilismo, no lo hace un ministro de Economía de un gobierno popular. Creo que en los tiempos de hoy, no sé, lo considero una persona capaz a Kicillof, y creo que en cualquier tiempo puede ser ministro como cualquiera. El tema es qué política te baja centralmente quien conduce la nación, porque la política económica, en definitiva, la define el presidente de un país. Él es el que decide para dónde va uno u otro, ¿no? Ahora, Sergio, cuando las paritarias, que son muy distintas, hace un rato Daniel justamente comentaba las máximas entre las cuales están ustedes. Depende de la buena muñeca del sindicalista, depende del sector. Hay más plata en algunos, hay sindicalistas que no lo saben negociar tan bien. ¿Cómo es ese tema? Es complejo, porque vos en una paritaria, y lamentablemente no se está haciendo, hoy tiramos las burras y logramos preservar el poder adquisitivo del salario con relación a la inflación, y para mí degrada la paritaria, porque la paritaria es la posibilidad de discutir condiciones de trabajo que es salario diferido. Que yo tenga más o menos estudio para mi compañero, días de estudio para mis compañeros que están estudiando una carrera universitaria, son salarios diferidos. Hay que discutir el impacto tributario sobre el salario, y también hay que discutir el nivel de actividad de las empresas, porque no es lo mismo discutir salario en una empresa que está teniendo, o una actividad que está teniendo pérdida, o una actividad que no la tiene. Entonces es un componente en el cual a veces tenés que priorizar unas cosas y otras veces otras, y hay sectores de la actividad económica que no funcionan, y muchos compañeros míos están más limitados en la discusión salarial y más propensos a discutir el mantenimiento del empleo. Yo quiero, ahora te va a preguntar Graciela algo, yo te quiero preguntar una más con respecto a tu proximidad con el kirchnerismo. Yo te quiero hacer una... Sí, señor. Dale. Vamos con eso, digamos. ¿Para vos es un obstáculo la corrupción, los cuadernos, todos los empresarios declarando y confirmando que lo que dicen los cuadernos es real? ¿Cómo te parece un obstáculo mayor, menor? ¿No es un obstáculo? Primero y principal, ninguno de nosotros, creo que en su sano juicio, puede avalar ningún hecho de corrupción. Primero y fundamental. Segundo, soy muy respetuoso de la justicia y creo republicanamente en el principio constitucional de que todos los ciudadanos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
Y en esto también debo decir que veo una cacería política porque se pone un acento y un énfasis muy particular sobre todas aquellas denuncias, que hay que esperar que la justicia las investigue, de los dirigentes opositores. Sin embargo, pareciera que nadie le pone el foco en los 80.000 millones del correo que involucra al presidente y a su padre, u otras causas que pueden involucrar a funcionarios del gobierno. Dicho esto, digo que sea la justicia la que resuelva en el marco de una justicia absolutamente imparcial y sin condicionamiento. No puede ser que cada vez que haya una crisis económica aparezca un preso, porque entonces empiezo a descreer un poco de la función de los jueces. Vos tenés que la inflación se va a 50, seguro que aparece algún preso. Si tienen que ir presos, que vayan presos cuando tienen que ir presos. Pero no los jueces dicen que le pegaron las apretadas bárbaras, Sergio. Los propios jueces dijeron que no se podían abrir la boca durante el anterior ciclo. ¿No confías en...? Los jueces confirmaron que eran apretados para no avanzar con las causas de corrupción. Y no deberían ser jueces, entonces, si aceptaron ese aprete. Bien, digamos, no es un obstáculo. Graciela va a preguntar y queda la tanda. Dale, preguntá y lo contesta en la tanda. Quiero completar un poco lo que vos preguntabas respecto de su vinculación con el kirchnerismo. Y después la tanda, dale. Más allá de la corrupción, hay dos, usted es digamos, sindicalista de raza y de alguna manera, digamos, yo lo respeto, digamos, no comparto muchas de sus posiciones, entre otras, esta que quiero señalarle. Usted hablaba de aspectos puntuales y reivindicativos en su lucha realmente por la defensa de los trabajadores. Sin embargo, hubo dos fenómenos durante el gobierno kirchnerista. Uno de ellos tuvo que ver con el trabajo en negro. Realmente pasó muy poco, se hizo muy poco y se logró muy poco para incorporar al mercado, digamos, laboral el 35-36%, digamos, de trabajadores en negro, a lo largo de todo el ciclo kirchnerista. Y la otra cosa que a mí me parece mucho más grave es que, si bien es cierto que el kirchnerismo ingresó, digamos, con un 51% de pobres por ingreso, ¿sí?, terminó con 25% de pobres estructurales. Y todo esto, entonces me pregunto, después de la tanda. Sí. Estamos hablando, el tema del día fue el bono, la CGT, los empresarios, la situación económica, los modelos diferentes. Sergio Palazzo, te preguntaba lo siguiente, Graciela Romer. Decilo. Dos temas, digamos. Trabajo negro. Hándicap del gobierno kirchnerista, fundamentalmente. 25%, 26%, 23%, entre medio de pobreza estructural, habiendo iniciado con 51, 56 de pobreza por ingreso, que no es lo mismo. Sí, y por otro lado, la cantidad de trabajadores en negro que no fueron incorporados al mercado de trabajo. Bien. Lo de trabajadores en negro fue un déficit brutal del gobierno anterior. Acuerdo plenamente con vos y fue una de las críticas que yo formulé también, de que no había una política para que todos esos trabajadores ingresaran. Así es. Coincidirás conmigo entonces que el blanqueo es una aberración, porque estás premiando en el blanqueo que proponen en la reforma laboral como punto central, porque uno es blanqueo, otro es el tema de una agencia por el tema de medicamentos y algunas reformas laborales, otras reformas del Código Laboral. El blanqueo entonces es una aberración. Yo me opongo al blanqueo, me imagino que bajo ese concepto también te opondrás. Porque los blanqueos siempre son injustos. Yo creo que hay formas más creativas y más racionales. No, lo primero que hay que hacer es respetar la ley, porque si negrearon a la gente es porque no hicieron los aportes y no lo hizo el sector empresario. Minuto más, dale. Sí, Pobreza. Sí, creo que también es una falencia que tuvo el gobierno, pero no menos cierto es que se incorporó una cantidad de trabajadores al circuito laboral que hoy están perdiendo su empleo y se logró una mayor registración en lugar de la precariedad que hoy existe, que salen de la registración y pasan a ser monotributistas. 1 millón de empleados Bien, públicos. Vamos, minuto. Al movimiento obrero argentino, ¿le conviene hacer un paro sin la CGT adentro? Yo creo que no, yo creo que tenemos que buscar la alternativa de la unidad en la acción a pesar de las diferencias que tenemos. Y nos tenemos que plantear, casi cual si fuera un credo maoísta, dejar de lado las contradicciones secundarias y ahondar en la contradicción fundamental, y es si queremos para nosotros y nuestros representados del país que propone Cambiemos, queremos uno distinto. 10 segundos. ¿Vas a hablar por teléfono o lo vas a ver pronto a Daer, que anunció que no hay paro? ¿Qué es lo que le vas a decir? Héctor, completa la línea. Hola, Héctor. No, hablo con Héctor, tengo una buena relación personal con él y tengo diferencias, por supuesto, en materia de conducción de la CGT y le diría que no estoy de acuerdo con que se levante la medida de fuerza. Bien.
¿Algo más? Muy chiquitito. Dos cositas, una que se levanta en función de un diálogo. Yo creo que los diálogos, que soy una persona que cultiva ese perfil de diálogo, los diálogos tienen que producirse cuando los gobiernos asumen, porque eso es grandeza para resolver los problemas del país. Cuando vos proponés un diálogo social a un año que termine tu mandato, es ver cómo socializás la pérdida de políticas equivocadas. Y la última para vos, no me molesta esa afinidad que me buscás con el kirchnerismo, porque tengo afinidad con esas políticas. Por ahí siempre lo que cuestiono de los periodistas es que te encasillan como kirchnerista, alfonsinista, menemista. Es como que si las personas no somos sujetos racionales que pensamos y decidimos, sino que seguimos a alguien. Bien. Sergio, gracias a todos. Ya está.